Lois Ovgorn, una joven estudiante de 18 años, era descrita en palabras generales como una chica buena. Lois estaba a un mes de graduarse de la secundaria. Entre sus actividades estaban asistir a la iglesia y ser miembro de las Girl Scout. Pero su vida no era solamente distracciones. Lois había empezado a trabajar en un McDonald's en Mount Washington, Kentucky, para ayudar a su madre que había perdido su trabajo. Apenas 4 meses llevaba trabajando Lois, pero la tarde del 9 de abril del 2004 esto cambiaría. Era un día común y corriente. Lois había aceptado quedarse a doblar su turno hasta la noche y el lugar se encontraba lleno de clientes. En un momento, la subgerente encargada del lugar, Donna Somers, de 51 años, recibe una inquietante llamada. El sujeto al otro lado de la línea se identifica como policía. Dijo ser el oficial Scott. Este le dice a Donna que una de sus clientes ha hecho una acusación de robo de su cartera por parte de una empleada del restaurante. El sujeto le describe a la empleada y Donna dice que sí, que con esas características ya sabe quién es. Este hombre le dice que hay dos opciones. Una es que la policía vaya y la arreste en el lugar para llevarla a la comisaría. Y la otra era que ella misma le haga una requisa a la empleada. Donna acepta la segunda opción y llama a Lois Ovgorn a su oficina, en donde empieza a interrogarla. En todo momento seguía con el sujeto al teléfono. Este hombre empieza a darle una serie de órdenes e instrucciones a Donna, las cuales ella seguía al pie de la letra. La requisa empieza a darse de un modo aparentemente lógico y dentro de los parámetros normales. Lois saca todo lo que tiene en sus bolsillos y lo pone en una mesa. Pero las órdenes a través del teléfono siguen. Le ordena que se retire la blusa, los pantalones, los zapatos, y de un momento a otro Lois está parada en la oficina de su trabajo solamente en bragas y sujetador. También le ordena que todos sus objetos y ropa sean colocados en una bolsa de basura y puestos afuera del local para que la policía pase a retirarlos. Donna obedece y también le ordena confiscarle las llaves de su vehículo. Lois durante todo el proceso no paraba de temblar y llorar, pero las cosas no quedaron ahí. El sujeto le ordena a Donna hacer que se quite toda la ropa. Ahora Lois está completamente desnuda, parada frente a su jefa. Ya había pasado una hora así. Donna le había pasado un delantal para que de cierto modo ella se cubra, pero en un momento Donna no puede seguir dentro de la oficina tratando de resolver este problema y con todos los clientes afuera, y le dice eso a este policía. Este le dice que si no tiene a alguien de confianza. Somers primero le pidió ayuda a Jason Bradley, uno de los cocineros del restaurante, para que cuidara a Lois. Cuando la persona que llamó le dijo a Bradley que le quitara el delantal a Lois y la describiera físicamente, Bradley se negó y abandonó la oficina. Luego Donna Somers llamó a su prometido para que vigile a Lois mientras llegaba la policía. Cuando Walter llegó a McDonald's, tomó el lugar de Donna y también el teléfono. Entonces empezó a hablar con el sujeto. Donna salió de la oficina dejando a Lois, una joven de 18 años en estado de shock, desnuda y confundida, a cargo de su novio y de un sujeto dando extrañas órdenes por el teléfono. Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero contarles que vamos a hablar de una historia bastante peculiar. Esta en particular para mí es una de las más extrañas que he escuchado últimamente
Y sobre todo, va a ser, creo, la primera en la cual no involucra asesinatos como los que ya hemos venido tratando aquí en el canal, pero no por eso deja de ser bastante siniestra y tiene muchos tintes oscuros y de perversión. Yo creo que sobre todo por el perfil de las víctimas, que son bastante jóvenes. Esta historia llegó a mí gracias a la serie de Netflix que está al momento en la plataforma, que se llama No atiendas esa llamada. Esta consta de 3 capítulos y son bastante interesantes, así que se las recomiendo que puedan observar estos capítulos. También he querido traer esta historia acá al canal porque muchas veces no nos podemos imaginar que esto nos suceda a nosotros o creemos que estamos en un espacio seguro como es nuestro lugar de trabajo. No les adelanto más de lo que se trata, así que vamos a pasar a ver los detalles que tenemos el día de hoy. Cuando Walter Nix ingresó a la oficina, él tomó el control de la situación, pero sobre todo de la llamada. Él seguía recibiendo instrucciones del otro lado de la línea y para ese entonces Lois ya había sido retenida durante 2 horas. Inclusive en las nuevas instrucciones que le dio, le pidió que nuevamente le retirara el delantal y de este modo Lois se queda nuevamente sin nada que la cubra y no paraba de llorar. En este lapso de tiempo, Walter Nix nunca se cuestionó de las instrucciones que estaba recibiendo e inclusive le pidió que ella realice una serie de ejercicios como saltos de tijera e inclusive la hizo correr por el pequeño espacio de la oficina. Esto con la excusa de que nunca se sabe en qué lugar los ladrones pueden ocultar los objetos robados. Le hace bailar con los brazos por encima de la cabeza, subir a un escritorio y a una silla giratoria. El extraño en el teléfono le dice a Nix que Lois también era una traficante de drogas y que en ese mismo momento la policía estaba requisando su casa. Nix en ese momento debió haber adoptado la posición de un héroe. Estaba haciendo lo que le pedía la ley para evitar la fuga de esta peligrosa delincuente. El policía también pidió hablar con Lois. Durante la conversación se mostró autoritario, diciéndole que solo responda sí señor o no señor. Lois solamente lloraba mientras decía que era inocente, pero este hombre le dijo que si no obedecía las siguientes instrucciones que Nix le iba a dar, la iban a castigar o despedirla, así que era mejor que obedeciera. Luego de eso, Nix nuevamente toma el teléfono. El sujeto le ordena sentar a Lois en sus piernas. La excusa era que debía constatar su aliento para saber si había consumido alcohol u otras sustancias, y ordena besarla. Walter Nix cumple, pero Lois estaba petrificada. Nix se enoja y le dice que debe obedecer. El sujeto escucha todo lo que estaba sucediendo. Le ordena castigarla por no obedecer. Hace que la acueste en sus piernas boca abajo y le dé nalgadas. Este acto duró alrededor de 20 minutos, tanto que la piel de Lois se veía enrojecida y marcada. Nix luego le ordenó que insertara sus dedos en su vagina y se los expusiera como parte de la aparente búsqueda. Cuando estos hechos estaban pasando, en algunas ocasiones Donna entraba a la oficina para ver cómo iba todo. En ocasiones vio a Lois sin el delantal, pero no hizo nada para frenar la situación. Lois se aferraba a su brazo pidiéndole ayuda, pero se dio cuenta que estaba sola y nadie la ayudaría. Este oficial Scott le da una nueva orden a Walter Nix. Le dice que Lois tiene que arrodillarse, desabrochar los pantalones de Nix y hacerle sexo oral. Lois grita que no, pero las amenazas continúan. Lois finalmente cede y hace lo que le piden.
Una vez que sucede esto, Walter Nix parece haberse dado cuenta de lo que había hecho y se va del lugar. Después de que Nix se fue, llamó a un amigo y le dijo: «He hecho algo terriblemente malo». Donna, al ver que Lois se queda nuevamente sola, pide ayuda a un tercer hombre, Thomas Sims. Él era un encargado de mantenimiento de la tienda. Cuando Thomas entró a la oficina, también vio a Lois desnuda y toma el teléfono. Pero cuando escucha las demandas que el oficial Scott le hacía, inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de una llamada falsa y se negó a dar ninguna orden más a Lois. La aterradora noche de Lois Osborne había llegado a su final. Thomas no había terminado la escuela primaria, pero aún así pudo notar al instante que se trataba de una estafa. Cuando Thomas notó esto es cuando recién Donna Summers se da cuenta que la acababan de engañar y de lo que acababa de hacer en contra de Lois. Este impostor inclusive le había dicho a Donna que la gerente de la tienda estaba oyendo todo también en la llamada, pero luego supo que esta mujer no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo y que había estado todo el tiempo en su casa durmiendo. Uno de los empleados más vivaz marcó al asterisco 69 antes de que pudiera ingresar otra llamada. Con esto se podía realizar una rellamada a la última llamada que había ingresado al lugar. Ahora tenían el número, pero no sabían de quién era. Summers ahora estaba histérica y comenzó a disculparse. Louise Osborne, temblando y envuelta en una manta, salió de la oficina después de 3 horas y media. En ese momento, el personal del restaurante decidió llamar a la policía real. Y cuando los agentes llegaron al lugar, se percataron de que en la oficina había una cámara de seguridad y que el ataque hacia Lois había sido grabado en su totalidad. Nosotros, como personas que asisten normalmente a cualquier restaurante de cadena rápida, un McDonald's o etcétera, no nos podemos imaginar que más allá de la cocina, las oficinas o hasta donde vemos los comensales, alguna persona puede estar siendo atacada. Eso es simplemente perturbador. Pero tenemos que esperar un poco porque este ataque es solamente la punta del ovillo del cual tiraron los agentes para llegar a descubrir lo que ellos llamaron como un bromista telefónico. Yo realmente no lo voy a llamar así porque esto está demasiado alejado de lo que se puede describir como una broma. Más bien lo llamaremos como un impostor telefónico. Este impostor, que no era un novato improvisado, él venía realizando estas llamadas desde hace 10 años. Entre 1992 y 2004, mediante estas llamadas, el sujeto había convencido a más de 70 empleados de restaurantes y supermercados para que realizaran estos actos en contra de sus compañeros e inclusive en contra de clientes. El modus operandi era siempre igual. Llamaba a los locales y se identificaba como oficial de policía. Decía que estaba investigando un delito y describía al sospechoso. Lo identificaba como uno de los empleados del lugar. Luego empezaba a dar una serie de extrañas y humillantes órdenes, haciendo que los gerentes o jefes cooperen con la policía en favor de la ley. Las requisas comenzarían inicialmente como registros al desnudo, antes de volverse gradualmente más invasivas y de naturaleza sexual. Las áreas rurales, cadenas de comida rápida, como McDonald's, Hardee's, Taco Bell, Wendy's, Pizza Hut, Burger King, Hooters, tiendas de alquiler de videos y sobre todo empleados jóvenes, menores de edad e inexpertos, eran los objetivos más frecuentes. 32 estados fueron los atacados por el sujeto.
El 4 de agosto de 1994, un hombre que decía ser ayudante del alguacil llamó a un restaurante McDonald's en Saybrook Township, Ohio, y dijo que le robaron el bolso a un cliente del restaurante. La persona que llamó les dijo a dos mujeres menores de edad que trabajaban en el lugar que permitieran que el gerente las desnudara. El 20 de enero de 1999, un gerente de Burger King en Fargo, Dakota del Norte, recibió la misma llamada. Se le pidió desnudar a una empleada de 17 años. También le dio nalgadas. La empleada lloraba, pero el falso policía le pidió ignorar esto y hacer como si eso no le molestara. En 1999, en Idaho, en un restaurante de pizza, se dio la llamada número 26. Por medio de la misma, a una empleada se le obligó a hacer mucho ejercicio para que sude, esto con el supuesto objetivo de frotarle la piel y comprobar si salían residuos verdes. A decir del sujeto que llamaba, si esto era así, el encargado de la tienda podría confirmar que su piel estuvo en contacto con billetes. El 30 de noviembre del 2000, una gerente de McDonald's en Lanesville, Kentucky, recibió una llamada en la que un policía le decía que un cliente que se encontraba en el restaurante era un delincuente sexual. Su misión era ir hacia el cliente y desnudarse para que el supuesto delincuente caiga y unos policías encubiertos lo atraparan. En febrero del 2003, en un McDonald's en Georgia, una gerente llevó a una empleada de 19 años a desnudarse para registrarla, mientras un policía le daba órdenes por teléfono. Incluso la gerente hizo que el conserje del lugar la revisara. A este se le pidió examinar todas las cavidades de la mujer en busca de droga. Este le introdujo los dedos en la máquina. El 26 de enero de 2003, un subgerente de Applebee's en Davenport, Iowa, sometió a una camarera a un registro sin ropa durante 90 minutos después de recibir una llamada por cobrar de alguien que pretendía ser gerente regional de Applebee's. El 3 de junio de 2003, un gerente de Taco Bell en Juneau, Alaska, recibió una llamada de un hombre que afirmaba estar trabajando para la empresa e investigando el abuso de drogas en el restaurante donde trabajaba el gerente. Luego, el gerente eligió a una clienta de 14 años, a quien creía que era la sospechosa. Entonces procedió a desnudarla. Además, le obligó a realizar varios actos lascivos a pedido de la persona que llamó. El 18 de diciembre de 2003 se realizó una llamada a una franquicia Blockbuster Video en Dakota del Norte. La persona que llamó afirmó ser un oficial de policía y de este modo hizo que una empleada fuera llevada a la oficina trasera, en donde posteriormente el gerente y un compañero de trabajo la sometieron a un registro sin ropa. Todo este resumen en cuanto a los ataques nos puede parecer algo bastante inverosímil. Inclusive algunos pueden catalogar a las víctimas como crédulos o estúpidos. Pero hay que tener presente que la coerción de la cual una persona puede ser víctima puede ser mucho más probable si proviene de una figura de autoridad, sobre todo si esta figura se presenta como alguien autoritario y bastante creíble en su relato, y es lo que este sujeto hacía, era bastante persuasivo y elocuente. Inclusive en las llamadas él nombraba a directores regionales, les daba nombres de policías locales, y cuando describía al empleado lo hacía casi con exactitud, dando el color de su cabello e inclusive el peso corporal. También durante los primeros años de los ataques, los empleadores tan siquiera les creían a sus empleados, a las víctimas, por lo inverosímil que resultaban los relatos que daban.
Esto lo que hizo es que muchos de los ataques ni siquiera fueran denunciados, porque varias de las víctimas se encontraban bastante avergonzados. Como los ataques no cesaban, las empresas empezaron a realizar advertencias a los empleados para alertar sobre las llamadas falsas. El problema con estas advertencias es que solo llegaban hasta gerentes y encargados, no se socializaba con el resto del personal. Inclusive una vez que los encargados recibieron las advertencias, muchos ni siquiera las recordaron cuando recibieron la llamada e hicieron lo que el sujeto les pidió. Luego de los hechos sucedidos en McDonald's en el año 2004 en contra de Lewis, hicieron que finalmente los agentes empiecen a investigar a fondo qué es lo que estaba sucediendo. A la par, otro detective en Massachusetts había estado investigando qué pasaba después de que 4 restaurantes Wendy's en Boston habían sufrido el ataque por las llamadas. Al inicio se rastreó las mismas, lo que lo llevó a dar con una tarjeta telefónica usada en un teléfono público. Esta había sido comprada en un Walmart en Panama City, en Florida. De este modo, el agente acude al Walmart y pide las grabaciones del local. En estas imágenes se podía ver al sujeto que había comprado las tarjetas telefónicas. Este hombre parecía tener entre 35 a 40 años. La chaqueta parecía tener pequeñas letras blancas y el pantalón una franja de color a un lado, lo que hizo suponer a la gente que era un pantalón de un policía. ¿El sujeto de las llamadas era en realidad un policía? Al indagar en el departamento de policía de Panama City, negaron que sea un uniforme policial, pero sí lo identificaron como el uniforme de los empleados de una empresa privada de guardias que cuidaba en la penitenciaría. Armado con la foto del sujeto, el agente acude a la penitenciaría. Ahí otro compañero lo reconoce y dice que se trata de David Richard Stewart. Stewart no era lo que la gente había imaginado. Era un empleado de la empresa de seguridad normal. Estaba casado durante 11 años y tenía 5 hijos. Había trabajado como guardia de seguridad en un centro comercial y como conductor de camión. Inmediatamente lo llevaron para interrogarlo, mientras otros agentes allanaban su casa móvil, en la cual encontraron una tarjeta telefónica, la cual se pudo confirmar había sido utilizada para llamar a 9 de los restaurantes atacados. También se encontraron innumerables artículos relacionados con la aplicación de la ley, cientos de revistas policiales, uniformes parecidos a los de la policía, armas y docenas de solicitudes para trabajar en el departamento de policía. Su intención de ser un policía o su obsesión con serlo era evidente. Durante el interrogatorio, Stewart al inicio exclamó: «Gracias a Dios que ha terminado», pero al ser interpelado sobre las llamadas negó ser el impostor. Incluso negó haber comprado las tarjetas telefónicas, pese a que la policía tenía los videos en los que se veía que sí. Finalmente, Stewart fue llevado a Kentucky, en donde fue acusado de hacerse pasar por oficial de policía, solicitar sodomía, solicitar abuso sexual y cometer encarcelamiento ilegal. El abogado de Stewart argumentó que no era lo suficientemente inteligente como para haber llevado a cabo las estafas. Basado en numerosas conversaciones con mi cliente, no creo que sea lo suficientemente persuasivo o elocuente como para convencer a alguien de hacer estas cosas absurdas, dijo su abogado en una entrevista. Stewart se enfrentaba a 15 años de prisión. El caso llegó a su final en 2006. El veredicto del jurado fue no culpable
y absuelto de todos los cargos. Con más de 100 víctimas sintiendo que se había cometido una injusticia, ¿habría alguien declarado culpable o algún procesado dentro de toda esta historia? En contra de los gerentes o encargados de los establecimientos e inclusive en contra de las propias cadenas de restaurantes, las víctimas empezaron procesos judiciales. Donna Summers, la subgerente de McDonald's, donde Louise Osborne fue atacada, en primer lugar fue despedida de su empleo, luego fue acusada de encarcelamiento ilegal, se le condenó a 1 año de libertad condicional y también terminó su relación con Walter Nix, después de ver el video en el que se dio cuenta de lo que le había hecho a Louise. Por otro lado, Walter Nix, quien había sido por años un referente en su comunidad, participante activo en su iglesia y entrenador de baloncesto para niños, fue acusado de cargos de sodomía y agresión. Fue condenado a 5 años de prisión. Las estafas telefónicas por sí solas ya eran una mala publicidad para estas cadenas de restaurantes, pero a esto hay que sumarle que varios de sus empleados empezaron a demandarlos. Ya para el año 2004, 17 McDonald's alrededor de todo el país habían sido víctimas de estos ataques, y lo que los empleados alegaban es que nunca habían sido advertidos de los peligros de los cuales podían sufrir en los puestos de trabajo, lo que hace entender que varias de estas cadenas de restaurantes e inclusive McDonald's guardaron esta información para sí mismos con tal de evitar el escándalo, pero a la larga esto sería una mala decisión. Después de la noche del ataque, Louise Osborne nunca más regresó a McDonald's, terminó su colegio y nunca ingresó a la universidad. Ella contó posteriormente que sufría de trastorno de estrés postraumático y empezó a experimentar ataques de pánico, insomnio y pesadillas. Louise demandó a McDonald's por $200 millones. Argumentó que la compañía no la había protegido durante la terrible experiencia, a pesar de que para ese entonces los superiores ya estaban muy al tanto de las estafas telefónicas. Las cartas estaban sobre la mesa. Una joven de 18 años se enfrentaba contra una de las multinacionales más gigantes del mundo, pero el argumento utilizado por McDonald's fue uno de los más riesgosos y pusilánimes. Culparon a la víctima. McDonald's argumentó que inclusive David Stewart fue un chivo expiatorio. Plantearon que la llamada telefónica era parte de una estafa que involucraba a la víctima para obtener los 200 millones. También argumentaron que Louise debió darse cuenta que el sujeto no era un oficial de policía. Su alegato se basaba en decir que no era mucho pedir que los empleados puedan distinguir el bien del mal y actuar con sentido común. Pero durante el juicio se pudo demostrar que McDonald's conocía desde hace años atrás sobre los peligros de las llamadas falsas. La corte tenía su veredicto. Se declaró a McDonald's culpable y por ende obligado a indemnizar a Louise por $6.1 millones. En esta historia se determinó como culpable a una de las cadenas de comida rápida más grandes del mundo, a varios de los encargados, pero nunca al verdadero culpable. Pero después de todos los hechos conocidos, cabe preguntarnos, ¿nosotros qué haríamos en ese lugar? Las víctimas fueron etiquetadas de ingenuas o crédulas, con poco criterio, pero las más de 100 víctimas indicaron que el impostor se escuchaba creíble, tranquilo y autoritario.
Louis Osborne toda su vida había seguido órdenes de los adultos en la iglesia, el colegio y la familia. Nunca tan siquiera se cuestionó el hecho de desacatar alguna orden de un adulto. Esto también lo hemos visto en varios capítulos en los cuales hemos analizado cómo la coerción que se ejerce a una persona que sea miembro de una secta le hace cometer actos que cualquier persona diría que jamás haría. Toda esta historia nos sirve para que no solamente jóvenes sin experiencia que se encuentren bajo órdenes de cualquier tipo, sino cualquier persona se permita cuestionar qué tan correcto es lo que se le está pidiendo hacer. Para finalizar, si ustedes se están preguntando qué sucedió con las llamadas telefónicas, después de todo este revuelo, estas no sucedieron nunca más. Toda la vida se nos enseña a obedecer, pero sobre todo a los menores. Ante peligros y situaciones inusuales o extrañas, también hay que enseñarles a cuestionar.